Es cuando ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios te bendiga. Estamos una vez más transmitiendo desde la radio ABC, Cual Camino, Extravaganza. Tú y yo somos una gran familia. Tal vez no nos conocemos, pero me gustaría en este momento decirte, recordarte una vez más que tú y yo debemos de formar esa familia que Dios quiere que hagamos aquí. ¿Sí? Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, me gustaría recordarte o enseñarte algo muy importante acerca de lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Sí? Entonces realmente aquí vemos que la palabra de Dios dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, ¿sí? Realmente nuestra vida es llena de la gracia de Dios. ¿Por qué es importante estudiar esto acerca de la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice que cuando los caminos son agradables delante de Dios, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros cada día cuando vivimos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, realmente siempre vamos a tener una vida segura. No solamente una vida segura, sino que nos vamos a sentir seguros de nuestra vida. Hoy mucha gente vive pero no se siente segura porque hay temor, hay condenación, hay preocupación, hay duda, hay confusión. Aún como mismos cristianos, conocedores de la palabra de Dios, hay confusión. Y lo que Dios quiere hoy decirte, Dios, es que realmente nosotros cada día debemos ser agradables delante de Dios. Nosotros tenemos que ser ese tipo de personas, ser agradables delante de Dios, porque cuando Dios vemos que ve en nuestra vida, nuestra actitud, comportamiento, Él siempre va a estar contento con nosotros. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros somos personas, somos cristianos obedientes. ¿Sí? Tú yo quiero que entiendas, hoy el tema de hoy es ser agradables delante de Dios. Yo quiero que tú y yo experimentemos esa promesa, esa bendición de que cada día hallemos gracia delante de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Dice: aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces vemos que cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios, realmente vemos que cualquier enemigo, sea quien sea, él siempre se va a dar cuenta de quiénes somos nosotros. Está escrito en la palabra de Dios: lo que es nacido de Dios ni el diablo lo toca. Entonces cuando el enemigo ve que Dios está con nosotros, él siempre va a decir: este hombre o esta mujer, ellos o ellas, en ellos no se puede hacer nada. No podemos hacerle daño a ese tipo de personas, porque Dios está con ellos. Entonces, por lo tanto, ellos siempre nos van a buscar para buscar la paz con nosotros, porque sabe quiénes somos nosotros. ¿Sí? El enemigo sabe quién eres tú, sabe quién soy yo. Por eso siempre nosotros debemos de reclamar esta promesa. ¿Sí? Siempre agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces realmente nosotros, ¿cuáles son las características de un cristiano, de un ser humano que es agradable delante de Dios? Es cuando obedecemos su palabra, cuando hacemos su voluntad, cuando nos comportamos. Número uno, como te acabo de mencionar en Proverbios 16:7, da seguridad a nuestra vida. Yo quiero que tú y yo tengamos esa seguridad que Dios nos brinda, esa protección cada día. Y lo debemos de vivir, no solamente decirlo, vivir que Dios está con nosotros. ¿Sí? Número dos, la segunda característica es que realmente nosotros debemos
pensar siempre en su palabra, pensar siempre en la obediencia. Acuérdate cuando Jesús se bautizó con Juan el Bautista. Jesús vino a Juan el Bautista y le dijo: ¿me es necesario que tú me bautices? Juan le dijo: no. Pero Jesús le dijo: hazlo para que la palabra se cumpla. Entonces, cuando Jesús obedeció esa palabra del Padre, ahí vemos cómo la Trinidad aparece. Cuando Jesús está bautizando, está haciendo la voluntad del Padre. La Trinidad se aparece. Ahí vemos cómo Dios Padre está hablando, ¿sí? Ahí vemos cómo el Espíritu Santo está descendiendo como paloma. Y ahí vemos cómo Jesucristo ora. Entonces, realmente, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, siempre el Señor, como ahí menciona, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. ¿Sí te das cuenta? Entonces, cuando Dios, desde el momento que dice, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento, eso significa que realmente tú eres hijo de Dios y te ama tanto, te ama mucho. Siempre Dios es un Dios que siempre nos ha amado. Antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, Él siempre nos ha amado. Y realmente Él siempre está contento con nosotros. Ahí vemos que la segunda característica es que reflejemos la imagen de Cristo, que obedezcamos. ¿Sí? Entonces, la primera es que nosotros seamos agradables delante de Dios. La segunda es que hagamos su voluntad para que reflejemos la imagen de Cristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en San Juan 8:29. Vamos a ver qué dice San Juan 8:29. Dice así la palabra de Dios: porque el que me envió conmigo está. Dice, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. ¿Sí te das cuenta? Así lo mismo nosotros. Esta palabra, esta promesa siempre se va a cumplir en nosotros, porque está escrito, es palabra de Dios. Y dice, porque el que me envió, Dios me envió a mí, y Dios también te ha enviado a ti. Y hay que reclamar esta promesa que dice, porque el que me envió conmigo está. Dios está con nosotros, Dios está contigo. Dice, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Si te das cuenta, es una promesa que nosotros debemos hacer siempre lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces realmente vemos que nosotros siempre vamos a estar seguros. Y eso quiere decir que Dios está contento con nosotros. Número 3, realmente nosotros debemos tener ese propósito, ese objetivo verdadero como cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 2:4? Dice así. 1 de Tesalonicenses 2:4 dice así, sino que según fuimos aprobados, ¿sí? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, ¿sí? Entonces tú y yo, nosotros debemos de entender que a veces nosotros queremos que el hombre nos halague, ¿sí? No hay que permitir que el hombre a veces siempre nos esté halagando y no nos sintamos orgullosos. Hay que permitir que siempre Dios nos apruebe lo que estamos haciendo cada día, porque aquí está escrito, debemos ser aprobados por Dios. Entonces, cuando tú vemos que haces las cosas o la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Cuando nosotros siempre buscamos la voluntad de Dios, tal vez hay circunstancias, hay problemas, hay tribulaciones, muchas cosas. Pero cuando nosotros entendemos que aunque vengan muchas circunstancias, nosotros tenemos que seguir, ¿sí?
ir más allá del problema. Eso significa que nosotros estamos superando las pruebas. ¿Sí? Eso significa que nosotros somos aprobados por Dios. Eso significa que tú y yo realmente estamos agradando a Dios, no a los hombres. Porque realmente, aunque vengan problemas, Dios siempre nos consuela, Dios siempre nos aprueba, Dios siempre nos levanta, porque su palabra dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jehová es mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, cuando hay una seguridad en la palabra, vemos, hay una parte en Hechos que dice que Esteban estaba seguro, él tomaba la palabra en serio. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en serio, realmente vemos que Dios nos ayuda a superar cualquier circunstancia, sea pequeña, mediana o grande, no importa. Tu número 3, siempre vamos a ser unas personas que logremos cualquier objetivo, cualquier propósito al que Dios nos haya encomendado aquí. ¿Sí? Número 4, realmente también dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:1. Dice así: por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sí? Tú realmente, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios quiere que nuestro deber como cristianos, ¿sí?, seamos íntegros, honestos. Dice la palabra de Dios: pensar en lo puro, pensar en lo honesto, pensar en lo amable, siempre pensar en cosas buenas, positivas. Esa es otra promesa que Dios quiere que andemos cada día. Entonces, cuando nosotros practicamos la integridad, ¿sí?, diario, cada día, donde quiera que estemos, en el negocio, en el trabajo, en la familia o en el matrimonio, ¿sí?, nosotros siempre vamos a ir de victoria en victoria. Siempre vamos a crecer espiritualmente, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que nuestro comportamiento es correcto delante de Dios. Y eso quiere decir que nosotros debemos de seguir más y más. Seguir con esa actitud, seguir con ese comportamiento delante de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes les gustaría que realmente Dios estuviera contento contigo con lo que haces? ¿Sí? Que siempre Dios te dijera: este es mi hijo en quien tengo contentamiento, como el Padre le dijo a Jesucristo. Nosotros queremos que todos nosotros los que estamos conociendo la palabra de Dios siempre tengamos esa seguridad, esas promesas. ¿Sí? Número 5, vemos aquí un ejemplo de Enoc. ¿Sí? Vemos aquí la palabra de Dios que dice, Hebreos 11:5. Dice la palabra de Dios 11:5. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí vemos un ejemplo de la vida de un hombre que siempre le agradó a Dios. Y ese es algo muy importante que tú y yo no debemos entender. Cuando nosotros ya conocemos la palabra de Dios, siempre debemos de agradar a Dios. Siempre. ¿Sí? Vemos que ahí, como dice la palabra de Dios, que Dios traspasó a Enoc al cielo en su cuerpo físico. Entonces, mientras él vivía, realmente vemos que Dios lo tomó y se llevó al cielo sin morir. Lo traspuso. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso con Enoc? ¿Por qué pasó también eso con otros hombres de Dios? ¿Por qué no murieron como Elías? ¿Por qué pasó eso? Porque siempre esos hombres eran hombres íntegros, ¿sí?, que su mirada era el cielo. Como dice su palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Como dijo Esteban, que su mirada era el cielo. Y él vio la gloria de Dios.
porque realmente ellos obedecían la palabra de Dios. Ellos eran hombres temerosos de Dios. ¿Sí? Hay que nosotros permitir siempre que la palabra de Dios esté en nuestra mente. Que en nuestra mente no hay otro tipo de pensamiento negativo. Que siempre nuestro pensamiento sea Dios. Que siempre procuremos agradar a Dios sobre todas las cosas. Como dice su palabra, es mejor obedecer antes a Dios que a los hombres. Entonces vemos como en la vida de Enoc le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Enoc era totalmente, exclusivamente para agradar a Dios. Su fe estaba puesta en Dios. Su fe estaba puesta en Jesucristo. Su fe estaba puesta en la cruz. Y fue realmente un hombre obediente a la palabra de Dios. Si te das cuenta, siempre la Biblia habla. Cuando un hombre obediente es agradable ante la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Hay otro versículo en Proverbios que dice: cuando los caminos del hombre son perfectos, su camino, su final de su camino es perdición. Siempre debemos nosotros de buscar la voluntad de Dios. Siempre debemos de buscar nosotros su palabra, que Él nos guíe donde quiera que estemos. Sí, es tan importante. Yo sé que a veces muchas personas, aun conociendo la palabra de Dios, están preocupados. A veces una persona me decía: yo quiero hacer algo, yo quiero pedir algo, pero no estoy seguro, estoy buscando a Dios. Yo le dije: todo lo que pidas debe estar seguro. Porque cuando una persona hay inseguridad, hay confusión, Dios no puede responder. Nosotros debemos estar seguros que es la voluntad de Dios. Porque, como dice su palabra, porque nosotros hay una pasión por dentro, hay un fuego que nos quema, que realmente eso hace que nosotros, Dios quiere que lo hagamos, porque es la voluntad de Dios perfecta. Y ahí donde estamos completamente seguros, porque hay una pasión, hay un fuego por dentro que nos quema, que nos dice: hazlo, 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 predica, ora, busca a Dios sobre esa voluntad, no sé, cualquier cosa. Realmente Dios quiere que lo hagamos. Tú que me ves esta mañana, tal vez tu matrimonio, tu negocio, lo que quieras hacer este año, tú sabes cómo estás delante de Dios. Pero lo que quieras hacer, siempre trata de agradar a Dios. Una persona que siempre bendice a su familia, a su esposa, a sus hijos, es una persona que siempre está agradando a Dios. Tú realmente, yo quiero que siempre agrades a Dios. Como Enoc, su fe. La fe es confiar en Dios. Confiar totalmente en Él. Toda la palabra totalmente es todo. Confiar en su palabra. Y realmente de esa manera vamos a estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Tú sabes que la palabra de Dios dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tú puedes hacer muchas cosas, pero cuando tú hagas la voluntad de Dios, realmente vas a vivir una vida segura, una vida satisfecha, una vida contenta, agradable. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios nos quiere bendecir. Dios está en todas partes, sí. Pero Él se va a manifestar donde estemos haciendo la voluntad de Dios. Entonces acuérdate, tal vez hay temor, tal vez hay confusión, hay miedo. Porque tal vez, aunque conoces la palabra de Dios, hay miedo. ¿Y miedo qué? Al enfrentar las cosas, el miedo al enfrentar un problema, el miedo a dar un paso más adelante. Pero cuando tú le pides a Dios, en el nombre de Jesús, lo voy a hacer. Y cuando estás seguro de hacerlo, lo haces, Él mismo te va a abrir puertas, Él mismo te va a hacer que tú hagas lo que tengas que hacer de acuerdo a su voluntad. Dios te va a guiar. Por eso claramente, Dios quiere que tú seas una persona íntegra, como acabamos de mencionar. Cuando una persona está íntegra, está haciendo la voluntad de Dios,
hay honestidad. Realmente somos guiados por el Espíritu Santo. No somos guiados por la carne, sino por su Espíritu Santo. Porque realmente tenemos una conciencia tranquila. Y yo quiero que entiendas que tu conciencia debe estar tranquila. Que debe de haber paz, esa tranquilidad. Tú tienes que experimentar esa paz interna, no externa. ¿Sí? Número 6. También dice la palabra de Dios en Hebreos 13:16. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 13:16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Dios quiere que ayudes a aquellos que necesitan una palabra, un apoyo económico, un apoyo material, no sé. Cuando tú veas a alguna persona que no esté, hazlo. Tú tienes que hacer un sacrificio, porque sabes que tú lo haces, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí la palabra de Dios, nosotros debemos de ser personas bondadosas. ¿Sí? Cada día. Bondad, eso significa que nosotros debemos ayudar al prójimo, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, ayudar en cualquier necesidad. ¿Sí? Y compartir lo que tenemos. ¿Sí? Ese es agradar a Dios. Todas las buenas acciones y ayudas mutuas siempre van a agradar a Dios. Siempre, cada día. También dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:22. 1 de Juan 3:22 dice así la palabra de Dios. 1 de Juan 3:22 dice así. Fíjate lo que dice. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? ¿Qué tan importante? Siempre, si te das cuenta, siempre Dios nos está hablando que hagamos siempre lo que Él agrada. Entonces, escucha bien otra vez. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. ¿Se dan cuenta? Cualquier cosa que pidas, no importa el tamaño, el color, el costo, Dios siempre nos la va a dar. Porque hay una confianza. Nosotros queremos en su palabra. Aquí es una palabra, es una promesa que Él nos está prometiendo a nosotros. ¿Sí? Escucha bien, dice otra vez, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Tú no te preocupes, porque es una promesa de Dios. Dice su palabra que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni de hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete, lo cumple. ¿Sí? Entonces, porque guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? Tú siempre procura hacer las cosas que sean agradables delante de Él. Agradar a Dios. No agradar al amigo cuando vas a una fiesta, te invitan a un baile o X cosa, o a tomar. No, siempre agradar a Dios. Ya depende de ti, pero siempre debes estar seguro quién eres. Lo importante es de que debes saber quién eres tú. ¿Por qué? Porque su palabra dice, fíjate bien esta palabra que dice en Oseas 1:10, libro de Oseas 1:10, dice así la palabra de Dios. Yo quiero que esta palabra la recuerdes, la tomes, la recibas en este momento. Dice la palabra de Dios en Oseas 1:10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Dice que no se puede medir ni contar. Dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo. Fíjate lo que dice, vosotros no sois pueblo mío. Les será dicho, sois hijo de Dios viviente. ¿Se dan cuenta qué hermosa palabra? ¿Sí?
Ya no solamente somos el pueblo de Dios o cristianos, somos hijos de Dios. Y realmente, ¿te das cuenta lo que significa ser hijos de Dios? Ser hijos de Dios es algo muy importante. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y realmente cuando, como dice aquí su palabra, que somos hijos de Dios, cuando estás seguro que eres hijo de Dios, como mencionamos al principio, si tú sabes quién eres ante Dios, sabes lo que tienes. Y si aquí nos está diciendo, ya no somos pueblo, ahora somos hijos del Dios viviente. Y como somos hijos del Dios viviente, tenemos todo. Tenemos todo. Porque somos herederos de Dios, hijos de Dios. Y es lo más importante, que Dios siempre va a bendecir a sus hijos primeramente, donde quiera que estemos. Todos escuchan bien. Yo quiero que entiendas hoy, este día, tú y yo tenemos que aprender hijos de Dios. Hay mucha gente que dice que somos hijos de Dios, pero no hace la voluntad del Padre. Tú sabes que dice la Biblia que los hijos de Dios hacen lo que Dios hace, y los hijos del diablo hacen lo que Él hace, porque Él es el padre de mentira desde el principio. Yo quiero que aprendas a ser un hijo de Dios, que sientas su presencia, que sientas siempre que donde quiera que vayas, estás seguro quién eres, que no te sientas menos, que dice la palabra de Dios, no dejen que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Si tú siempre estás pendiente de esa palabra, de que sabes quién eres, donde quiera que estés, pase lo que pase, siempre va a haber un gozo, una seguridad, una tranquilidad, una paz interna. Entonces, por último, yo quiero que aprendas a ser un hijo de Dios, que aprendas a ser agradable delante de Dios, porque de esa manera tú vas a hallar gracia delante de Dios. ¿Sí? Tú vas a hallar el favor de Dios. Así que tú que me escuchas, donde quiera que estés, aprenda a ser un hijo de Dios. Aprenda a agradar a Dios. Si en este momento tienes algún problema, por último, para despedirme, quiero orar por ti. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, no sea el problema que tengas, pero voy a hacer una oración por ti, para que Dios te bendiga. Si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas de una enfermedad, si tienes problemas en tu negocio, finanzas, no sé, en cualquier área. Pero dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y si has conocido la verdad, es porque tú eres un hijo de Dios. Entonces voy a orar por ti en este momento. Voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, toda persona que me está viendo en este momento, en el nombre de Jesús, donde quiera que esté, lo que esté pasando, yo te pido que tu Santo Espíritu toque su vida, y tu Santo Espíritu, donde quiera que, para Santo, vea personas que tienen problemas de enfermedad, problemas financieros, problemas de escasez, problemas moral, cualquier situación. En este momento se rompen esas cadenas de atadura, se rompen ahora mismo en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas de esclavitud, se rompen cadenas de enfermedad, se rompen cadenas de cualquier área en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, tócalos, Espíritu de Dios, tócalos y bendícelos ahora mismo. Y declaro que por la palabra de Dios, ellos son bendecidos, ellos son libres. Y declaramos que por la sangre de Cristo, ellos son victoriosos ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, los declaro libres, los bendigo a toda persona que me ve en este momento, en el nombre de Jesús Nazaret. Gracias a Dios porque lo has hecho. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo a todo aquel que me ve en este momento, en el nombre de Jesús. Y declaro que la persona que escuchó este mensaje, yo sé que lo va a poner en práctica y va a aprender a ser hijo de Dios, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y los cubro con la sangre de Cristo. Gracias, Padre bendito.
Así que gracias, gracias amigo que me escuchas, gracias. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Estamos aquí transmitiendo una vez más desde la radio ABC, Cual Camino Extravaganza. Tú y yo somos una gran familia. Así que acuérdate, tú y yo tenemos que agradar a Dios diario, nuestro pensamiento, nuestro caminar, conducta, comportamiento. Todo lo que hagamos tenemos que agradar a Dios, porque eso hace que nosotros experimentamos la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que ver la gloria de Dios. Más. No te conformes. Gracias, Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. Gracias, Dios te bendiga.